Ahora sí. Em, ya habíamos visto la pasada clase algunos principios introductorios de lo que era una distribución de dos variables, ¿no? Lo que le habíamos llamado una distribución bivariada. Y en esa línea ya habíamos definido tenemos tres definiciones, ¿no? Nuestra primera definición respecto a qué es una variable aleatoria, ¿no? Un par de variables aleatorias bivariadas, ¿no? Es decir, dos variables, es un par numérico de resultados. Bueno, y además esta combinación, ¿no? nos define una función definida en los reales al cuadrado, ¿no? Pensando que tenemos justamente las dos variables, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Considera el par, edad, estatura, ¿no? Ingresos, años de experiencia. Y una segunda definición que teníamos que era la de una función de distribución, ¿no? Una función de distribución que básicamente tenía la misma forma que en el caso univariante, ¿no? Una función de distribución marca la acumulación en probabilidad hasta un determinado valor, ¿no? En este caso de ambas variables aleatorias, ¿no? La función f de xy se define como la probabilidad de que x alcance el valor x pequeño y que y alcance el valor de y pequeño, ¿no? Una función de distribución tiene esa característica. En el fondo es una acumulación de probabilidades, en este caso en ambos ejes. Y algunas propiedades básicas de esta f era que, bueno, si nosotros eh, consideramos el axioma de probabilidades, este se sigue cumpliendo, ¿no? Esta definida sigue de 0 a 1, es una condición básica para esta función de distribución. Otra condición es que, bueno, si aplicamos los valores más pequeños, tanto de x y de y, ¿no? en nuestra variable aleatoria, esta alcanza su punto más pequeño, 0, y si la evaluamos en su punto más alto, positivos, ¿no? Infinito positivo, alcanza su valor más alto, ¿no? 1 en este caso. Habíamos dicho que, bueno, hay tantas funciones de probabilidad eh, discretas como continuas, ¿no? Esta f mayúscula hace referencia a la distribución acumulada. Y por otro lado también tenemos la presencia de las funciones de densidad, ¿no? Las funciones de probabilidad bivariadas o las funciones de densidad que también se llaman, ¿no? Las funciones de densidad o probabilidad, que ya son funciones que nos permiten, bueno, que definen en sí mismo el proceso eh, de la variable aleatoria, ¿no? El mecanismo en el que interactúan estas dos variables, ¿no? La x y la y, por decir, ¿no? Ahí habíamos hecho una presentación, como son estas funciones de probabilidad, también cumplen los axiomas básicos, están definidos entre 0 y 1, y si nosotros sumamos o integramos en todo su recorrido, esto siempre da igual a 1, ¿no? Eso lo habíamos dicho en la anterior clase, y habíamos hecho un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Ya, con eso en mente vamos a ver otro ejercicio, ¿no? Para retomar esta idea, vamos a ver otro ejercicio. Pero ahora lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la función de distribución, ¿no? Si nosotros tenemos esta función de distribución, ¿no? Si nosotros tenemos esta función de distribución, si nosotros tenemos esta función de distribución, ¿no? Ejercicio sea la función de distribución esta, ¿no? Es f de xy definida en 1 menos exponencial de menos x, 1 menos exponencial de menos y. Si tenemos esta función de distribución, pudiéramos estar interesados en calcular algunas probabilidades en específico. A ver, esto lo voy a sacar. Ya. Primero, ¿no? Primero quisiéramos verificar, ¿no? Lo que se pide, ¿no? Se pide, vamos a pedir tres cosas. Verificar si es una función de distribución, ¿no? Primer requisito, si es una función de distribución. Lo segundo, ya podríamos pedir calcular alguna probabilidad, ¿no? Noten que ahí tanto x y y están definidas para todos los reales mayores o iguales a 0, ¿no? Podríamos pensar cuál será la probabilidad, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad
de que x, ¿no? La probabilidad de que x sea menor. ¿Cuál será la probabilidad de que x sea menor, por decir, a 5? Y y sea también, y sea menor a 10, digamos, ¿no? La probabilidad de que x sea menor a 5 y la probabilidad de que y sea menor a 10. Y a ver, una más. La probabilidad de que x sea más grande que 100, ¿no? Y y sea menor a 50. La primera, la probabilidad de que x sea menor a 5, y sea menor a 10. La segunda, la probabilidad de que x sea mayor a 100 y y sea menor a 50. Dada esta función de distribución, ¿no? Dada esta función de distribución. A ver, les voy a dar unos 5 minutos para que vayan pensando cómo se resuelve y si pueden ya resolver estos tres ejercicios. Y me avisan, ¿no? Me avisan cómo les va, ¿no? ¿Cómo verificaríamos si es una función de distribución? No es distinto a verificar si es una función de probabilidad. Ahora es verificar si es una función de distribución. Ya, a ver, nos daremos unos 5 minutos para esto. Son las 2:23 hasta las 2:27. Ya, hasta las 2:27. Comprobar estas tres características. Si alguien tiene dudas, consultas, igual las puede poner por si acaso en el chat y ahí sobre eso voy comentándoles o activa su micrófono y nos comenta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Quién tiene las respuestas? ¿Cómo comprobaríamos el primer caso de que son funciones que es una función de distribución? ¿Quién, quién se anima a comentar? ¿Qué dicen? ¿Eso no es una función de distribución? ¿Cómo verificaríamos? A veces la función de distribución es más importante que la función de densidad, ¿no? Que la f chiquita. eh, Porque en realidad la función de distribución pues es la generadora de probabilidad por esencia, ¿no? Es la generadora de la probabilidad como tal, ¿no? Así que se la puede utilizar así de manera casi directa para obtener cualquier probabilidad, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es una función de distribución? ¿No es una función de distribución? ¿Cómo verificamos? ¿Alguien? Sí, sí es una función. Tenemos que primero evaluar la expresión para x desde cero hasta infinito y el resultado que obtengamos tenemos que evaluarlo luego para y igual en el rango que es desde cero hasta infinito. Ya. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo? Ya. Una manera de verificar que es una función de distribución es, bueno, para empezar, ¿no? Para empezar, son tres características que hemos visto que tiene que cumplir cualquier función de distribución. Una, ¿no? Si nosotros evaluamos dentro de de cualquiera de los valores de que toma la variable aleatoria, ¿no? Para x y y mayores o iguales a cero, para cualquier valor, ese resultado siempre tiene que estar, ese resultado siempre tiene que ser menor a uno. Tiene que estar entre cero y uno, ¿no? Eso siempre tiene que estar entre cero y uno. Si nosotros evaluamos cualquier valor mayor o igual a cero, eso siempre tiene que estar entre cero y uno. Lo otro es, si nosotros, las otras dos propiedades son, si nosotros eh,
ponemos, ¿no? O definimos la función en sus límites, ¿no? En los valores más pequeños y en los valores más grandes que estos tienen que tener, tiene que cumplir las características que habíamos en la anterior, ¿no? Las propiedades de la función de distribución pues, son básicamente esta, por ejemplo, ¿no? La que les decía. Primero, está definida entre 0 y 1. Es decir, para cualquier xy, siempre tiene que estar entre 0 y 1. La segunda, ¿no? La segunda es que si evaluamos en los valores más pequeños, ¿no? Hacia menos infinito, ese valor siempre tiene que ser 0, porque la función de distribución es una función creciente, ¿no? Lo tercero es que si nosotros evaluamos en los infinitos, ¿no? Al infinito positivo, ¿no? En ambas variables, eso tiene que ser igual a 1, ¿no? Esa es una manera de verificar muy rápidamente, ¿no? Si es una función de distribución como tal, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos con la solución? Vamos a poner acá. Para la primera, en realidad tendríamos que simplemente hacer las verificaciones correspondientes, ¿no? Yo la puedo escribir como f, ¿no? ¿Qué tal si yo le evalúo esta f en los valores más pequeños, ¿no? Esto formalmente, así en términos de fórmula, debería ser el límite cuando, ¿no? El límite cuando, aquí voy a poner por decir dos variables ficticias, ¿no? Que hagan referencia a la x y la y, ¿no? Voy a poner una t1 y una t sub 2, ¿no? Y una t sub 2, voy a decir el límite de tal manera que t sub 1, ¿no? T sub 1 se acerque al infinito negativo, ¿no? Al infinito negativo. Al infinito negativo. Y además, bueno, esto puedo ponerlo de esta forma para ahorrar un poco de espacio. Tanto t sub 2, tanto t sub 1 como t sub 2 deberían acercarse al infinito negativo, ¿no? Y ¿qué pasa con f, digamos? ¿Qué pasa con la f mayúscula? Cuando estas t1 y t sub 2, ambas se acercan al número negativo, digamos, ¿no? ¿Qué pasará con la función, ¿no? Si quieren, t1 es un número muy pequeño, t sub 2 es un número muy pequeño, ¿no? ¿Qué pasará en esa función? Eso lo podemos ver como... Pero voy a copiar todo esto. Esto es pensar que la x, ¿no? La x en el fondo es pues infinito, ¿no? Es infinito. Y la y también es infinito. ¿A qué es igual esto? La exponencial de menos infinito, ¿a qué es igual? Cero. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Cero? ¿Será? Sí, cero. Una forma muy fácil de ver eso es en la calculadora, ¿no? Yo voy a poner la función exponencial en el r, que es el programa que utilizo ahí, es exp, ¿no? Voy a poner un número, dice un número muy pequeño, ¿no? Es negativo, ¿no? Mucho hacia la izquierda, ¿no? Un número muy hacia la izquierda. ¿Cuánto tomará, no? A ver, me alejaré en menos uno, ¿no? Exponencial de menos uno es 0,36, ¿no? De poner un cero, exponencial de menos 10 es 0.0004539, ¿no? Hay 5 ceros. Exponencial de menos 100 es un número con 44 ceros, ¿no? 0.44, 0.000000, ¿no? Hay 44 ceros y después el 372. Exponencial de menos 1000. Prácticamente el mismo programa dice que es prácticamente cero, dice, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuánto será la exponencial de menos infinito? Podemos tratar de Cero. dibujar. ¿Cero? ¿Será? ¿Sí? Le hice una consulta, pero Dime. ¿por qué e elevado a la menos infinito si tenía la ecuación e elevado a la menos x? ¿No sería e elevado a la menos infinito? ¿Ya? ¿Qué dicen?
A ver, ahí está la fórmula, nuestra ecuación. ¿Está bien? ¿Está mal? La observación de su compañero, ¿qué dicen? Sí, ¿no? A ver, tiene un buen punto su compañero. Dice, bueno, las X y las Y están definidas en qué espacio están definidas. Ambas tienen que ser mayores o iguales a cero. Es decir, que el valor más pequeño que pueden tomar la X y la Y, ¿cuál es? Cero. Cero. Cero, ¿no? Entonces, esta por ahí esta no nos va a servir, ¿no? Ahorita la podemos reprogramar, porque esta está pensando en que nos acercamos a un infinito. La primera debería ser muy sencilla. Evaluamos f cuando x tome el valor de cero y cuando y tome el valor de cero, ¿no? Esa sería la primera, ¿no? Es como la f 0, 0. Esa es la primera. Y en este caso, ¿no? En este caso, en nuestra función de distribución, ¿cuál será el resultado de esto? En vez, esto, el exponencial, 1 menos exponencial de menos 0, 1 menos exponencial de menos 0. Ambas variables están tomando su valor más pequeño, 0 y 0. Ahí está, ¿no? Esta veremos primero entonces. Sí. ¿Qué dicen? ¿Esta cuánto será igual? ¿A cuánto es igual la exponencial de menos 0? O la exponencial de 0, ¿no? Es 1, Liz. Exponencial de 0, 1, ¿no ven? Ahí está. Exponencial de 0, 1. 1, 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 0 por 0. ¿Esto cuánto sería? 0 nomás, ¿no ven? Sí, ahí estamos todo bien. Entonces, el límite más pequeño debería ser evaluarlo en sus valores más pequeños, que son ceros, ¿no? Y ahí verificamos, ¿no? Que cuando las f's, ¿no? Se acercan a su valor más pequeño, esto es igual a cero. Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando las f's se acercan a sus valores más altos, ¿no? En este caso, x y y están definidas mayores o iguales a cero, es decir, que podrían tomar valores muy, muy grandes, ¿no? En este caso, valores hasta el infinito, ¿no? Y sí, en este caso, en realidad debería ser que ambos se acercan al infinito positivo, ¿no? No al infinito negativo, ¿no? Porque por la fórmula ambos se acercan, ¿no? O su cota superior está pues hacia el infinito positivo, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Sí había un error en la anterior, ¿no? Este es simplemente infinito. Y la x se acerca a este infinito, la y también se acerca a infinito, ¿no? Ahora sí estaría bien, ¿no? Ya. Exponencial de menos infinito, ¿cuánto es? Aquí hemos visto que a medida de que crece, ¿no? A medida de que el valor es más pequeño, ¿no? A medida de que el valor es más pequeño dentro de la exponencial se acerca a cero, ¿no? La exponencial se acerca a cero. Esto uno lo puede comprobar rápidamente con una... veremos si podemos dibujar la exponencial. Ya, esta la vamos a tratar de ver de menos 100 al 100. Ya, mejor de menos 10 a 100, ¿no? Esa es la forma de la distribución exponencial, ¿no? De la función exponencial, perdón, ¿no? Mientras el valor va creciendo más, ¿no? Mientras el valor va creciendo más. Perdón, aquí debería ser... Ahí, ¿no?
a medida de que las x se vuelven más pequeñas, ¿no? Llega un punto en que la exponencial es muy, muy cercana a cero, ¿no? Es muy cercana a cero. A ver, ahí tal vez, ¿no? Valores más pequeños de la x, ¿no? Tienden a acercarse más hacia el cero, ¿no? Mientras que a valores más altos, pues esto crece de forma exponencial, ¿no? No converge cuando las x son más grandes, ¿no? Cuando tienden al infinito no converge, pero sí converge cuando tiende al infinito negativo, ¿no? Ya, entonces, como tiende esto a cero, ¿cuál sería el resultado de esto? Si este es 0, me queda 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 0, perdón, 1 menos 0, 1, 1 por 1, 1 nomás, ¿no ven? Así que verificada también la otra relación, ¿no? Que cuando se acercan a los límites hacia la derecha en este caso, alcance el valor máximo, ¿no? Que es igual a 1. ¿No? Alcance el valor máximo que es igual a 1. Ya. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? La probabilidad de que x sea menor a 5 y y sea menor a 10. Esta ya es casi muy directa, ¿no? Esta ya es casi muy directa porque no tenemos que olvidarnos que la definición, ¿no? La definición de la función de distribución, ¿qué es? La f de xy no es nada más que la probabilidad acumulada en que la variable alcance a x, ¿no? La variable x alcance a x y la variable y alcance a la y chiquita. Esa es la definición de la f de xy. En este caso tengo la misma relación, ¿no? La probabilidad de que x sea menor a 5, la probabilidad de que y sea menor a 10, ¿no? En el fondo, que me están pidiendo, evaluar la función de distribución en qué puntos. En el 5 para x y en el 10 para y. Lo único que debería hacer es eso, es básicamente reemplazar en mi fórmula x igual a 5, y igual a 10, ¿no? En mi fórmula de la función de distribución, en esta, ¿no? Para obtener esa probabilidad, lo único que tengo que hacer es eso. Esa es la ventaja de tener ya la función de distribución, ni siquiera tengo que ser integrales. Porque esta ya es como una especie de generadora de las probabilidades, porque ya ha sido obtenida, digamos, ¿no? Ya tenemos una forma funcional que justamente es esta. Así que ahí podría decir, bueno, que la exponencial x debería tomar el valor de 5 y y debería tomar el valor de 10, ¿no? ¿Cuánto será esto? A ver, vayan calculando y pónganlo en el chat. Dice, ya le mandé al chat el resultado. Ya, entonces, sí, ¿no? Es muy cercano a 1 al parecer, ¿no? Noten que, a ver, aquí la vamos a poner, nuestra función, les voy a mostrar en el ERE cómo se puede hacer esto bien fácil. Y, bueno, creo que en cualquier programa, ¿no?
En el R se puede hacer funciones, ¿no? Estoy poniendo aquí un script para manejar el R. Se puede hacer funciones bien sencillas, ¿no? Mi función se va a llamar f mayúscula xy, por decir. Así se va a llamar mi función. La estoy bautizando ahora, podría tener otro nombre. Esta va a ser una función que recibe una x y que recibe una y, ¿no? Recibe una x y recibe una y. ¿Qué hace esta función? Me devuelve la probabilidad. Me va a devolver una probabilidad basada justamente en esta relación, ¿no? La función que yo tengo es 1 menos la exponencial de menos x multiplicado por lo mismo, pero para y, ¿no? Entonces, mi función va a ser bien sencilla, ¿no? Bueno, incluso ni siquiera necesito esto, ¿no? Pero bueno, para que se entienda la lógica de programación en el R, ¿no? Entra algo, entra x y y, se evalúa, ¿no? Va a entrar el 5, seguramente va a entrar, perdón, esto lo tengo que hacer un poquito más arriba. Estoy en el otro ejercicio. Ya. ¿No? Aquí tiene que entrar el 5 y el 10 y se evalúa, ¿no? Va a entrar el 5, se evalúa acá, va a entrar el 10 se evalúa acá, eso se guarda en el pp y me retorna el valor del pp, ¿no? Me retorna el valor de la probabilidad, ¿no? Hago que el R reconozca la función que acabo de crear, ¿no? Simplemente control enter en mi caso, ya corre. Y le digo, quiero llamar a la función fxy y evaluarla en el punto 5 y en el punto 10, ¿no? Para f de x5, para x igual a 5, para y igual a 10. Y el resultado es, ahí está, ¿no? 0,99, 32, 17. 0,39, ahí está, ¿no? 0,99, 32, 17. Noten que siendo que esta función está definida para valores así mayores o iguales a 0, ¿no? Mayores o iguales a 0, con valores tan pequeños como el 5 y el 10, ya alcanza casi un límite de probabilidad casi muy cercano al 1, ¿no? No se olviden que cuando yo evalúo esto hacia el infinito, esto tiene que ser igual a 1. Haciéndolo en el 5 y el 10, ya tengo una probabilidad muy cercana a 1, ¿no? 0,9932, ¿no? Es muy seguro que si yo evalúo mi función en puntos más grandes, digamos 500 y 100, esto ya va a ser prácticamente 1, por ejemplo, ¿no? Entonces pareciera que el mayor movimiento de esta función, ¿no? El mayor movimiento de esta función ocurre, ¿no? Ocurre en los valores muy pequeños de xy, ¿no? X y y en los valores más pequeños, así muy cercanos al 0, en eso está ocurriendo el mayor movimiento de esta función, ¿no? Ahí está ocurriendo, ¿no? Entonces el R se puede utilizar así para este tipo de cosas, podría explorar, digamos, ¿no? Ir jugando con algunos valores. Ya, ¿cómo calcularíamos esta función? Bueno, esta probabilidad, ¿cómo la calcularíamos? ¿Qué dicen? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos calcular esa? ¿Qué dice?
En vez de X podría ser infinito y en vez de Y el 50. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo calcularían eso? ¿Hay alguna manera de utilizar el concepto que acabamos de ver? Ya, a ver, ¿qué dicen? Su compañero dice, en vez de x podríamos poner infinito y en vez de y menor a 50. ¿Qué tal? ¿Alguien? ¿Alguna idea? No. A ver, esta la vamos a dejar en incógnita para introducir una nueva definición, ¿no? Que tal vez nos pueda ayudar, digamos, ¿no? Que tal vez nos pueda ayudar. Algunas propiedades que nos pueden ayudar. Esto ya no nos importa mucho. Estas son las cosas que satisfacen. Ahora sí, ¿no? Aquí están las propiedades que nos interesan. Eh, este es un ejemplo de alguna probabilidad que nos pueden pedir, ¿no? Este es el ejemplo de alguna probabilidad que nos pueden pedir, ¿no? Pero, ¿no? Pero hay otros escenarios para el manejo de probabilidades conjuntas, ¿no? Y una de esas pues, sería, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Qué tal si nos piden la probabilidad de que X se encuentre entre A y B y Y se encuentre entre C y D, ¿no? Que se encuentren acotadas entre dos valores, ¿no? Entre dos valores. Por el momento, la definición de nuestra función de distribución es simplemente que x sea menor a x, ¿no? Y y sea menor a y, ¿no? Menor o igual. En el caso continuo es exactamente lo mismo. Pero a ver, para ser más exactos, en el caso continuo no importa si es menor o menor igual, ¿no? Pero en el caso discreto ya sí la igualdad es muy diferente, ¿no? En el caso discreto. Como estamos en un caso continuo, vamos a mantenerlo de esta forma, ¿no? Ya. Entonces hay una propiedad bien interesante que es justamente cuando nosotros queremos calcular una cota, digamos, de probabilidad, ¿no? Queremos calcular una cota de probabilidad. Que es, pensamos siempre, ¿no? Pensamos siempre que B es menor que A, perdón, A es menor que B y C es menor que D, ¿no? A es menor que B, C es menor que D. Entonces, para calcular estas probabilidades acotadas, ¿no? Estas probabilidades acotadas, lo que debiéramos hacer es, ¿no? Calcular f de BD, que es el punto más amplio, más largo, menos f de BC, menos f de AD, más f de AC, ¿no? Esta es una propiedad que la necesitamos para calcular estos casos, ¿no? Siempre y cuando A sea menor a B y C sea menor a D. ¿Cómo podríamos convencernos o recordar esta fórmula? ¿Cómo podríamos convencernos de que esto es cierto o recordar esta fórmula? ¿Qué dicen? Esto nos va a ayudar en realidad a resolver el ejercicio previo, ¿no? Ese que está pendiente. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, para esta parte voy a activar una pizarrita. Denme un momento para preparar eso. Mientras van pensando cómo podríamos verificar que esto es cierto, ¿no? En el caso continuo siempre es un poquito más pesado esta parte porque estamos trabajando con una función. En el caso discreto van a ver un momento que es muy fácil ver esto. ¿Qué dicen?
Estoy con la pizarra. Denme un momentito para mostrarles. Ya, aquí está, ¿no? Esto es por si acaso de la anterior clase. Aquí vamos a hacerlo. Lo veremos así de grande. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Qué estamos tratando de encontrar? Estamos tratando de convencernos o entender a qué es igual la probabilidad de que X se encuentre entre A menor o igual a B y la Y se encuentre entre C y D, ¿no? Eso es lo que queremos probar, ¿no? Eso es lo que queremos probar. ¿A qué será igual esto, no? Ahorita aparece una fórmula que no sabemos muy bien de dónde sale. Esa fórmula en realidad tiene un origen bastante sencillo. Vamos a imaginarnos que cuando trabajamos con estas tres variables y la función de distribución, en el fondo estamos en un plano tridimensional, ¿no? Estamos en F, esta puede ser la X, esta puede ser la Y esta es la F, digamos, ¿no? De tal manera que para algún valor de X, para algún valor de Y, se está proyectando hacia arriba, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, pero para verlo un poco más amigable para nosotros, podemos imaginarlo esto en un plano de dos dimensiones. En un plano de dos dimensiones. Aquí va a estar la X y este va a ser de la Y, ¿no? Aquí está la X y la Y. Vamos a imaginarnos estos puntos de corte, el A y el B. A es menor a B en X, digamos que está aquí la A y el B está acá. Es como estar viendo este plano de acá, ¿no? Es como si estuviéramos viendo este plano de acá. Y para la Y estamos entre C y D, ¿no? Digamos que la C está por aquí, es menor. ¿Qué pasó? Ahí está la C y la D está por, a ver, está por aquí para verla, ¿no? No, en el fondo hay una especie de cuadrante, ¿no? De cuadrante que uno quiere calcular, digamos, ¿no? Es el área debajo, todo este es el espacio de interés, ¿no? Entonces es el espacio de interés, ¿no? Todo este es el espacio de interés de nuestra función, ¿no? En nuestro ejemplo debería ser así un espacio que se está proyectando, un espacio que se está proyectando desde X y de Y, ¿no? Aquí estaría nuestro cuadradito. Y nos interesa el área debajo de la curva, ¿no? Bueno, ahí está la curva seguramente que es más como un plano, ¿no? Más que una curva, es como una... Y nos interesa ver justamente, ¿no? La proyección de X y Y sobre ese elemento, digamos, ¿no? Pero en el fondo, en este piso de aquí abajo, tenemos esta figura, ¿no? Tenemos esta figura. ¿Cómo calculamos esto? Hay que recordar algo básico. Aquí lo voy a poner aquí. Cuando trabajamos con f de xy, ¿qué es esto? Hemos dicho, simplemente es la probabilidad de que x sea menor a x y y grande sea menor a y, ¿no? Esa es nuestra probabilidad, ¿no? En nuestro gráfico, ¿qué significa eso? Que un punto cualquiera x chiquita está por acá, un punto y chiquita está por acá. Si nosotros interceptamos esas dos líneas, ¿no? Si nosotros interceptamos esas dos líneas, este es el punto xy, ¿no? Este es el punto xy. Y lo que nos devuelven básicamente cuando hacemos una función de distribución acumulada es pues, todo esto, ¿no? Todo esto. Todo el área que está debajo de x y de y, ¿no? Toda esa área. ¿No? Hacia el infinito, digamos, ¿no? Hacia abajo. ¿No? Todo lo que está por allá abajo. Cuando pedimos esto, la probabilidad de que x se encuentre entre a y b y y se encuentre entre c y d, ¿no? No está tan desbordado, ¿no? Hacia abajo, sino que hay un límite, ¿no? Hay un límite puesto por A, B, C y D, ¿no? Porque ahora me interesa esta área de acá, ¿no? Es un área más contenida.
Es un área más contenida, ¿no? Puedo identificar varios puntos, ¿no? Puedo identificar varios puntos. Vamos a identificar con este. El punto de acá, ¿quién es? En X, B, en Y, D, ¿no? El punto de acá, ¿quién es? En X, B, en Y, C. El punto de acá, los más pequeños, ¿no? En X, A, y en Y, el C. Y en Y, el C. Y el punto de acá, ¿quién es? Es en el X, el A, y en el Y, el D. ¿Cómo podría obtener, ¿no? ¿Cómo podría obtener un pedazo? Aquí es imaginarse que que queremos encontrar estos pedazos justamente, ¿no? Un pedazo contenido fuera de esto, ¿no? Entonces, suena razonable que primero calcule el pedazo más grande, ¿no? El área más grande de probabilidad. Y esa área más grande me la va a dar justamente este punto de acá, ¿no? Si yo me fijo en este punto y barro con toda la probabilidad que hay acá, ¿no? Ese es el equivalente al F, ¿no? Al F de B, D, ¿no? Este punto sería equivalente a barrer todo esto, ¿no? Barrer con todo esto, ¿no? Barrer con todo esto. Esto, ¿no? Con eso ya puedo utilizar mi función de distribución, ¿no? Que esto es más fácil, como han visto, de calcular. Pero yo necesito empezar, si tengo todo este cálculo, necesito empezar a restar este pedazo, ¿no? Necesito empezar a restar este pedazo. Y también necesito empezar a restar este otro pedazo que está aquí, ¿no ve? Este otro pedazo que está aquí. Esos dos pedazos necesito sacarla de acá, ¿no? Y esos me los da justamente, por un lado, este de acá, ¿no? Si yo calculo el f de BC, ¿no? Si yo calcular el f de BC, si yo calcular el f de BC, ese f de BC es básicamente toda esta área que estaría por aquí abajo, ¿no? Toda esta área de acá. Y si yo calculara el f de AD, ¿no? Si yo calcular el f de AD, y si yo calcular el f de AD, es como calcular todo el área que está debajo de ese punto, ¿no? Todo esto. Para tener este cuadrado, de alguna manera tengo que borrar estos dos pedazos que me están inflando la información, digamos, ¿no? Estos dos pedazos. Por eso la formulita va a aparecer seguramente menos esos pedazos, ¿no? Menos el pedazo de FBC, ¿no? Menos el pedazo de FBC. Menos el pedazo de FBC. Después, menos el otro pedazo, el pedazo de FAD. FAD. Pero, si notan, acá estamos eliminando un pedazo en el lado rojo y estamos volviendo a eliminar ese pedazo en el área negra. Entonces, tengo que compensar ese doble pedazo que se está borrando, ¿no? Aumentando el área que está pues aquí, ¿no? El área que está acá. Solo se debería perder una vez, no se podría perder dos veces, ¿no? Porque el rojo lo resta uno, el negro lo resta otro. Solamente que se pierda uno, entonces tengo que sumar el que se ha perdido para tener la fórmula completa, ¿no? Entonces, para eso debería calcular debería sumar el pedazo que está aquí adentro, ¿no? Debería sumar el pedazo que está aquí adentro. Ese pedazo es este de acá, y este es el f de los más chiquitos, ¿no? El f de los más chiquitos, del A y C, ¿no? El f de A, C, ¿no? Entonces, en mi fórmula esto será más f de AC, ¿no? Más f de AC, ¿no? Más f de AC. ¿No? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Si nos vamos a nuestra fórmula, es eso, ¿no? Es BD, extremos, y el más pequeño, ¿no? Los cuadrantes más pequeños. Entonces, una manera de resolver este tipo de problemas de acá, ¿no? X
mayor a 100, y menor a 50, es tratar de entender cuál es el área que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es el área que nos están pidiendo? Veremos si es que podemos hacerlo eso de manera gráfica, ¿no? A ver, antes de eso, ¿se entiende nuestro gráfico, ¿no? ¿De dónde ha salido esta fórmula? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, a ver, veremos si podemos tener alguna forma un poco funcional para lo que hemos pedido hace rato, ¿no? Que es la probabilidad de que X, pensemos, sea mayor a una A y Y sea menor a una B, ¿no? Ese es el ejercicio básicamente de hace rato, ¿no? X mayor a Y menor a B. No puedo utilizar de forma directa el F, ¿no? No puedo utilizar de forma directa el F de A a B, digamos, porque esta F es reservada para la probabilidad de que X sea menor a A y Y sea menor a B, ¿no? Esa está reservada para esta, ¿no? Para una acumulación de probabilidades, ¿no? Pero cuando tengo un ejercicio de este estilo, ¿será que puedo utilizar la función de distribución de alguna forma? Veremos, ¿no? Trataremos de razonar de la misma forma, ¿no? Perdón. Trataremos de razonar de la misma forma. Aquí tengo la X, aquí tengo la Y, ¿no? Tengo la X, la Y. Este punto A y este punto B, ¿no? El punto X en A la podemos poner donde queramos para visualizar. Digamos que aquí está el punto A y el punto B está por aquí, digamos, ¿no? Por aquí. Y el punto AB estará en la intersección de estos dos, ¿no? Aquí está el punto AB. Calcular la probabilidad de que A sea mayor a... La probabilidad de que X sea mayor a A es pues estar en esta región de acá, ¿no? Es estar en esta región de acá. X mayor a A, estoy en esta región de acá. Y menor a B, entonces estoy concentrado exclusivamente en esta región de acá, ¿no? Estoy más o menos Y menor a B, es decir, Y está por abajo, ¿no? Estoy entonces más o menos acá, ¿no? Esta región. Estoy en toda esta región. ¿Cómo podríamos calcular esa región? ¿Se les ocurre alguna forma práctica con lo que tenemos a mano hasta ahora? El F de AB sería toda esta región de acá, ¿no? Todo lo rojo que está aquí abajo. Ese es el F de AB, ¿no? Este verde, ¿cómo lo podría yo obtener? ¿Qué dicen? ¿Es suficiente? ¿Nos sirve? ¿Podemos aproximarlo con las Fs? Ahí su compañero dice, ¿qué tal si nosotros calculamos 1 menos f de AB? ¿No? ¿Qué tal si nosotros calculamos 1 menos f de AB? Perdón. ¿Qué tal si calculamos 1 menos uno menos f de AB? A ver, el 1 menos f de AB, ¿dónde estaría? Vamos a hacer un grafiquito bien rápido.
si este es el punto AB, ¿no? Todo esto de acá es el f de AB, ¿no? Todo esto es el f de AB. Ese es el f de... Lice dejó de mostrar su pantalla. Ah, ya, denme un momento. Perdón. Sí, ahora se ve. Sí, Lice. Ya, súper. Ya, entonces, si el f de AB es todo esto, todo lo que queda por fuera, ¿no? Todo lo que queda por fuera, ¿no? Todo lo que queda por fuera es el 1 menos f de AB, ¿no? Todo esto de acá es el 1 menos AF de B, ¿no? Todo lo que queda por fuera sería el 1 de f de AB, ¿no? En realidad, esto de acá es útil, ¿no? Esto de acá es útil cuando queremos calcular esto, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a A y y sea mayor a B. Si queremos calcular esto, esta sí la podríamos pensar, no, x mayor a, y mayor a B. Entonces, en ese escenario sí estamos en 1 menos f de A, B, ¿no? De alguna manera sí, ¿no? Tenemos parte de eso, ¿no? Es del 1 menos f de AB parece ser una solución porque estamos ahí, ¿no? Estamos más o menos ahí. Deberíamos restarle ¿qué pedazo? ¿No? El pedazo de aquí arriba, ¿no? El pedazo de aquí arriba. ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos encontrar este pedazo entonces? Otra forma es algo que decía su compañero. ¿Qué tal si esto lo vemos como antes, ¿no? Que x sea mayor a, ¿qué significará? ¿Cómo lo podría poner esto? X tiene que ser más grande que A y menor a ¿quién? A ver, ya estamos medio cerca. Menor a infinito. Eso, ¿no? X debería ser, su cota inferior es A, y de ahí debería irse pues, hasta el infinito, ¿no? Se va hasta todo lo que hay ahí, ¿no? Se va hasta el infinito. ¿Y qué pasaría con B? B sigue siendo, ¿no? B sigue siendo lo mismo. Si no, lo podemos poner también Y menor a menos infinito, digamos, ¿no? Entre menos infinito y B, ¿no? Menos infinito y B. Entre menos infinito y B. No, se resolvería de alguna manera de este estilo, ¿no? Y ahí podríamos utilizar la propiedad que hemos visto antes, ¿no? Que era f de los más grandes, ¿no? El más grande es infinito en x y b, ¿no? Ahora la pregunta es ¿qué es esto, no? Hay que evaluar una a su valor más alto y b, digamos, ¿no? Que es eso va a ser mucho más sencillo. Menos las interacciones, ¿no? Menos las interacciones, que sería... en este caso eran nuestra A con la... a ver, voy a volver aquí. Ya, B con C, digamos, ¿no? Que son el más pequeño de... Menos B, el de X, el más grande, y C, que es el más pequeño de las Y's, ¿no? El más grande en las X es infinito, ¿no? El más pequeño en las Y's es menos infinito, ¿no? Menos infinito. Habrá que ver qué es eso, ¿no? Menos la otra interacción, ¿no? La otra interacción que era el más pequeño en A, ¿no? El más pequeño en X y el más grande en Y, ¿no? El más pequeño en X y el más grande en Y. El más pequeño en X es la A y el más grande en Y, ¿no? Que es el B. Este lo podemos obtener, este está medio fácil, ¿no?
Todo eso más, ¿no?, los dos más pequeños. El más pequeño es a para x y menos infinito para y, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica podríamos resolver nuestro ejercicio, ¿no? Siguiendo esta lógica podríamos resolver nuestro ejercicio. Ya. A ver, en nuestro ejercicio como tal, voy a volver. Era la probabilidad de que x sea mayor a 100 y y sea menor a 50, ¿no? La probabilidad de que y sea mayor a 100 y x sea menor a 50. Según nuestras propiedades, entonces, ¿no? Según nuestras propiedades, entonces, y todo lo que hemos ido viendo, esto se resolvería de la siguiente manera, ¿no? Un ejemplo del uso de esto sería de la siguiente forma. Ya. A ver, f de infinito b, ¿no? F de infinito b. F de infinito con el b. En mi caso, ¿quién es la b, no? Es el valor que estoy tomando para y, ¿no ve? El valor que estoy tomando para y. En este caso, 50. Es el valor más grande que está por ahí. Y a esto le resto 2, ¿no? El f de infinito. Bueno, ahora más que infinito, ahora podemos ir trabajando, ¿no? X, ¿cuál es el valor más alto que puede alcanzar? Es igual a infinito, ¿no? Bueno, no puedo hacer mucho acá en mi fórmula porque X y Y están definidos para valores mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces, el valor más grande que puede alcanzar X es nomás pues infinito, ¿no? Ahí no puedo hacer mucho, se queda el 50 menos f de el valor más grande que puede alcanzar en X y el valor más pequeño que puede alcanzar en Y, ¿no? El valor más grande que puede alcanzar en X es ¿quién? Sigue siendo infinito. Y el valor más pequeño que puede alcanzar en Y, ¿cuánto es? 0, ¿no ve? Porque la Y se mueve de 0 hasta infinito, ¿no? De 0 hasta infinito. Ya, súper, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Menos el otro pedazo, ¿no? Menos este otro pedazo. Menos f de AB, ¿no? Menos f de AB, que se está mucho más sencillo de obtener. Menos f de A, B. Perdón. A es 100, B es 50. Más los valores más pequeños, ¿no? Más pequeños. En este caso, f de 100, este es el valor más pequeño que va a obtener acá, porque es de 100 a infinito, más el valor más pequeño de y, ¿no? Que sería en este caso el valor más pequeño que puede obtener y, que es 0, ¿no? F de 0, ¿no? F de 0. En este caso, f de menos infinito, para nosotros 0 eso, ¿no? Entonces deberíamos resolver esto para encontrar esa probabilidad, ¿no? Deberíamos encontrar eso para encontrar esa probabilidad. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será esto? ¿A qué será igual esto? F de infinito con 50, ¿cuánto es? F de infinito con 50. Puedo probar en el R, digamos, ¿no? Para ver, ¿no? Dice que tengo que poner 50 aquí y infinito en el X, ¿no? Es un número muy grande, ¿no? Digamos 10.000, ¿no? Van a ver que esto, no importa qué número ponga, igual converge nomás, ¿no? Eso converge a qué? A 1, ¿no ve? Esto converge a 1. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nuestra función de distribución, nuestra función de distribución, aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando la X alcanza su más grande, que es infinito? Exponencial de menos infinito, ¿cuánto era?
Exponencial de menos infinito era 0. 0, ¿no ve? Entonces, 0, 1, entonces simplemente va a reproducir lo que le está sucediendo a la y, ¿no? Esto va a ser 1 por lo que le suceda a la y, ¿no? Y y evaluada en el valor de 50, ¿no? Está básicamente, a ver dónde estoy aquí. Si y se evalúa en 50, que ya es un número muy, muy pequeño, igual va a tender a 0, ¿no? Este también ya va a tender a, perdón, aquí. Este ya va a tender a 0 porque exponencial de menos 50 igual es muy pequeño, va a tender a 0. Entonces esto me está arrojando simplemente 1, ¿no? Entonces esta f de infinito con 50 es 1. Entonces nuestro primer valor es 1 menos el otro. F de infinito con el 0. ¿A qué será igual esto? Le voy a traer mi función aquí para que ustedes me digan mejor. ¿Qué pasa si evaluamos esta función en x tendiendo al infinito, ¿no? En este caso menos infinito, y y tendiendo a 0? Exponencial de 0, 1, 1 menos 1, 0. 0 por cualquier cosa es 0 nomás. Este de acá va a ser 0, ¿no? Menos la otra. Esta sí ya la puedo calcular, ¿no? F de 100 con 50, que igual va a ser un número muy, muy, muy grande, ¿no? 1, ¿no? 1. Finalmente más, ¿no? Finalmente más este otro valor. F evaluada en 100 con 0, ¿no? F evaluada en 100 con 0. Igual aquí podría hacerlo. F evaluada de 100 en 0 es 0 nomás. Es 0 nomás. ¿Cuánto era la respuesta? 0. 0 nomás, ¿no? Es un número, es una probabilidad muy, muy, muy pequeña, digamos. Es una probabilidad muy, muy, muy pequeña, ¿no? Esto tal vez se base en nuestra función, números muy grandes para nuestra función como tal, ¿no? Tal vez sería distinto si pedimos x mayor a 1 y y menor a 5, ¿no? Pero en este ejercicio particularmente esto es 0 nomás, ¿no? Es una probabilidad, es prácticamente 0, dice, ¿no? Es prácticamente 0. Ya. Si notan, este es un trabajo medio pesado dependiendo la probabilidad que nos estén pidiendo acá, ¿no? Y los trabajos que se hagan, ¿no? A veces un poco se complica eso cuando tenemos una serie de desigualdades, ¿no? Acá, ¿no? Sin embargo, esta nuestra definición 3 nos puede ayudar a mejorar eso, ¿no? Esta nuestra definición 3 nos va a ayudar a mejorar eso. Y lo único que hace esta definición 3 es generar el vínculo entre una función de densidad y una función de distribución. ¿Qué me dice? Si yo derivo la función de distribución dos veces, ¿no? La primera respecto a x y la segunda respecto a y, o viceversa, primero y después x, voy a obtener la función de densidad, ¿no? Voy a obtener la función de densidad. Voy a obtener la función de densidad. Y no se olviden que para la función de densidad a veces es más fácil obtener una probabilidad, ¿no? Si yo tengo la función de densidad, este ejercicio de x mayor a y menor a b, lo hubiera trasladado a un problema de... no, esto yo lo hubiera visto de otro enfoque, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a y y sea menor a b, esto yo lo hubiera visto como una integral simplemente, ¿no? Esta va a ser la integral de a hasta infinito, ¿no? De a hasta infinito y de menos infinito a b, de mi función de densidad f de x, y, diferencial de e, en este caso de y, diferencial de x, ¿no? Hubiera tenido que resolver esta integral, que tal vez es más fácil dada la situación, digamos, no más que aplicar la propiedad de las f's grandes cuando tengo esos casos, ¿no? De hecho, para encontrar a la f, ¿no? Para encontrar a la f de x, y, lo que hacemos es, ¿no? La anterior clase era esa la idea, ¿no? Esto lo puedo escribir como la f de t1 con t sub 2
y esto finalmente es la probabilidad, ¿no? Esta es una probabilidad de que x sea menor a t1 con y sea menor a t sub 2. Entonces esto lo resuelvo como una integral, ¿no? Como la integral en menos infinito hasta t1, en menos infinito hasta t sub 2, de la función de densidad f de xy, ¿no? Diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Esa es la definición formal de la función de distribución, ¿no? Entonces, esto es algo que sucedía también en estadística 1, ¿no? Si yo derivo la función de distribución, tengo la función de densidad. Lo mismo va a pasar con nuestra función de distribución de dos variables. Si yo derivo dos veces, ¿no? Primero respecto a x, respecto a y, voy a tener la función de densidad, ¿no? Va a suceder exactamente lo mismo. Ejercicio, ¿no? Ejercicio. Encontrar, ¿no? Encontrar la función de distribución, ¿no? La función de densidad, ¿no? La función de densidad ¿no? De los dos ejercicios que vemos, bueno, de este ejercicio en realidad, ¿no? Encontrar la función de densidad de esta función de distribución. Encontraremos la función de densidad de esta función. Encontrar la función de densidad de esta función de distribución. ¿A qué será igual? ¿Se puede? ¿No se puede? A ver, unos 10 minutos para esto, para que ustedes vayan resolviendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que derivar esto respecto de x, después de respecto de y esa debería ser la función de densidad de esta función de distribución. Ya, a ver, unos 10 minutitos para eso, para que vayan practicando. Esto es ya cálculo de dos variables, así que no deberían tener muchos problemas. Adelante. Cuando lo tengan pueden poner la formulita en el chat, ¿no? Para que sus compañeros igual vean, ¿no? Los diferentes resultados que les salen. Ya, creo que la mayoría ha llegado a algo muy parecido. Exponencial de menos x, exponencial de menos y. Tal vez hay un tema de notaciones en algunos casos. No, creo que todo es muy parecido, ¿no? Ya, súper. Creo que tenemos entonces todo, ¿no? Finalmente este es un ejercicio más de cálculo, ¿no? Que lo tengo acá resuelto. No, es bien inmediato, ¿no? A ver, en la derivada respecto de x, ¿no? Respecto de x, eh, si me concentro solamente en este pedazo, por decir, ¿no? Y se mantiene como constante. Por la regla de la cadena, este signo va a desaparecer, ¿no? Bueno, este signo negativo va a hacer que el otro menos se vuelva positivo, ¿no? Y voy a tener exponencial de menos x. Cuando derivo respecto de y, ¿no? La exponencial de menos x sale como constante, me concentro únicamente en esta parte, ¿no? La derivada de esta finalmente igual, ¿no? El menos con el menos se va a volver positivo, se van a anular los unos, ¿no? Y voy a tener exponencial de menos y finalmente, ¿no? Exponencial de menos x, exponencial de menos y, ¿no? Y no es muy difícil de probar esto. Una cosa muy importante que sí tenemos que tener en cuenta, que dado que esta es una función de distribución, perdón, dado que esta es una función de densidad, ¿no? Dado que esta es una función de densidad, si yo integro esta función de 0 a 1 en todo su recorrido, ¿no? Si yo integro esta función en todo su recorrido, eso debería ser igual a 1, ¿no? Entonces aquí ponemos como una extensión de este ejercicio, ¿no? Como una extensión de este ejercicio.
verificar, ¿no? Una manera de saber si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Si hemos hecho bien hemos hecho bien el cálculo, ¿no? Verificar si efectivamente es una función de densidad, ¿no? Si es una función de densidad. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Bastante sencillo, ¿no? Integrar en el recorrido de las variables, ¿no? Tanto la x y como la y se mueven de 0 hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. De 0 a infinito, ambas variables, de 0 a infinito de la función de densidad, que es la que ustedes acaban de encontrar. Diferencial x, diferencial y, ahí no hay mucho más que hacer, ¿no? Y esto debería ser igual a 1, ¿no? A ver, vayan probando que sea una función de densidad efectivamente. No, respecto de x, la y sale como constante. Ahí solamente el tema de los signos hay que tener cuidado. Cuando se evalúe de menos infinito, exponencial de menos infinito 0, exponencial de 0, 1. Y van a ver que finalmente es 1 nomás, ¿no? Uno, ¿no ve? A ver, Edwin ya ha comprobado que es 1. ¿Qué dicen los demás? Las demás. ¿Será que es 1? Bueno, después tenemos más ejercicios, pero... sí, ¿no? Es 1 nomás. No hay mucho más que hacer. No vamos a detenernos mucho tiempo en eso porque está algo que ustedes han debido ver ya en cálculo 2. Así que son más importante el criterio, ¿no? Es tener en cuenta las relaciones que estamos estableciendo, ¿no? La función de densidad con la función de distribución, su relación. Al ser una función de densidad, sigue estando vigente los axiomas de la probabilidad, así que la integral en el recorrido en ambas regiones debería ser igual a 1, en el recorrido de ambas variables debería ser igual a 1. Esto no va a cambiar por más que nosotros introduzcamos más variables, ¿no? Para el caso multivariante, cuando tengamos más de 2 variables, va a suceder exactamente lo mismo, tanto para la relación de la función de densidad con la función de distribución, como para la definición de una función de densidad, ¿no? Esto va a seguir siendo exactamente lo mismo, ¿ya? Ya, a ver, antes de ver más ejercicios, veremos el caso discreto. Que este es bien importante, ¿no? El caso discreto. Ahora, el caso discreto es muy particular, ¿no? Es muy particular en el entendido de que como son variables discretas, ¿no? Nos interesa ver la relación de dos variables y cómo estas conjugan en términos de probabilidades, ¿no?
En términos formales, nosotros no vamos a ver los casos discretos en los siguientes capítulos, ¿no? Pero es importante entender que todo lo que hace en sí mismo al caso discreto, también se lo puede construir, o sea, todo lo que hemos visto en el caso continuo, esas aproximaciones, también se las puede elaborar para el caso discreto, ¿no? También se las puede elaborar para el caso discreto. Ya, así que eso también lo podríamos identificar, ¿no? A ver, en el caso discreto, para entender más o menos de dónde salen estas, o cómo se pueden armar estas probabilidades conjuntas en el caso discreto, tengo un pequeño ejemplo que quisiera, bueno, un ejercicio en realidad con ustedes hacerlo. A ver, tengo una hoja de cálculo que les he pasado, bueno, les voy a pasar ahora les voy a pasar ahora aquí al Classroom, el enlace. Lo que quisiera es que entren al enlace y elijan alguna fila y vayan completando los datos con su información, ¿no? Con la información. No noten que igual finalmente entran muchas veces, no hay nombres, no hay nada, así que pongan, ahora no, hay cuidado, traten de elegir celdas más abajo si es posible, porque si eligen toda la primera posición se van a empezar a bordar entre ustedes, ¿no? Así que evitaremos eso, por favor. Mejor si eligen celdas de más abajo, no más abajo. Alguna celda que vean vacía, pónganlo ahí, ¿no? Edad 1 y 0. 1 si es mujer, 0 si no, ¿no? Eso es mucho más fácil para que todo sea numérico, ¿no? Número de materias que están cursando este semestre. Número de hermanos, sin contarse ustedes, ¿no? Número de hermanos, hermanas. Horas de sueño ayer, ¿no? ¿Cuántas horas han dormido? Aproximadamente un valor entero, ¿no? Valor entero. Nuevamente tengan cuidado de borrar la información de sus compañeros, así que mejor si eligen celdas que están más hacia abajo, ¿no? Tenemos toda la hoja de Excel para llenar, así que traten de no borrar su información, por favor. De no borrar la información de sus compañeros. A ver, unos 3 minutitos para completar la información, ¿no? Hasta 3 y 40 unos 5 minutos, ¿no? Hasta 3 y 47. 3 y 47 ya vamos a utilizar esta información como una base de datos, digamos, ¿no? Para verlo discreto. A ver, vayan avanzando. A ver, solamente como recapitulación, han llenado estos datos, han puesto la información, tenemos al menos 44 datos ya. Traten de ya no mover mucho las hojas para no tener muchos conflictos con nuestra tabla dinámica. Eh, y bueno, la tabla dinámica nos sirve para ver lo que en estadística se llama una, una tabla de contingencia. ¿Ya? Una tabla de contingencia es una tabla que incorpora dos variables. ¿Ya? Vamos a pensar que vamos a contrastar si el número de hermanos, ¿no? El número de hermanos, ahí está, ¿no? El valor más bajo es de 0. Alguien ha dicho no tengo hermanos, otros han dicho hasta 9 hermanos. Si tiene alguna relación con las columnas, y en las columnas vamos a poner las horas de sueño de ayer, ¿no? Ahí está, a ver, hasta ahí tenemos todo bien, ¿no? Ahí parece que hay gente que no ha dormido, digamos, ¿no? Y hay 2, 4, ¿no? Eso ponemos en filas y columnas, variables, y en los valores le puedo poner qué quiero, ¿no? Qué quiero calcular, a ver dónde estás. Simplemente deberíamos tener la suma o el conteo, ¿dónde estás? Conteo. A ver, denme un momentito, se está. Ya, voy a eliminar esa hoja dinámica. Estoy con problemas. Ahora sí. Insertar, tabla dinámica, nueva hoja, nuevos datos, ya está. Ahora sí. Sí, adelante.
Connie. Sí, Connie, ¿querías comentar algo? Ya, está bien, creo que es suficiente. No, es que está contando otra cosa. Yo quiero contar la cantidad de casos. Voy a hacer este. ¿Por qué no me está dejando? Denme un momento. Ya, a ver, a ver. ¿Por qué no me deja ver la frecuencia? A ver, lo que podemos hacer es un artificio bien sencillo. Y voy a poner ID y voy a ponerles un 1 a toditos. Ya. Es un artificio bastante sencillo para estas tablas. La voy a volver a eliminar. Y ahora sí. Insertar, tabla dinámica, crear. Ya, ahora sí, ¿no? En filas pondremos ya, número de materias, que es un poquito más pequeño, con número de hermanos. Columna, número de hermanos. Y los valores, que sea mejor el ID, ¿no? El ID. Ahora sí. Esta tabla, ¿no? Esta es una tabla de contingencia, ¿no? Esta es una tabla de contingencia que de alguna manera me muestra los casos que hay en las intersecciones, ¿no? En las intersecciones, ¿no? Número de hermanos, alguien ha dicho que tiene 0 hermanos y pasa 5 materias, por decir, ¿no? A partir de este tipo de tablas, uno puede construir tablas de probabilidad, ¿no? Porque de alguna manera nos están diciendo, bueno, hay 9 casos, ¿no? De personas con un hermano y que pasan 5 materias, ¿no? Esa es una tabla de conjunta. Este es en el caso discreto, ¿no? Donde ya para cada valor en fila o en la columna podemos observar las incidencias que ocurren, ¿no? Las incidencias que ocurren. Entonces, esta es un poco la idea de estas tablas de contingencia, que normalmente a partir de estas tablas se pueden armar las tablas de probabilidades, ¿no? Las tablas de probabilidad de X, las tablas de probabilidad de X, Y, ¿no? ¿Cómo sería esa tabla? Es bastante sencilla, ¿no? Voy a copiarme los valores que tengo acá. 4, 5, 6, 7, que serían el recorrido de nuestra variable aleatoria X, digamos, ¿no? Esta puede ser la variable X. X toma valores de 4, 5, 6 o 7, ¿no? Dada la materia, ¿no? Dado los estudiantes de la materia, obtienen 4, 5, 6 o 7 hermanos, ¿no? Y puedo tener una variable Y, que es la cantidad de hermanos, donde ahí tengo o tengo 0 hermanos o tengo hasta 9 hermanos, ¿no? Esas son todas las características. ¿Cómo saco las probabilidades? Es bien sencillo, es como en el caso de frecuencias relativas, casos posibles sobre casos totales, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante inscrito en estadística 2 tenga 4 materias y no tenga un hermano, y no tenga ningún hermano, ¿no? Entonces, para calcular esta probabilidad simplemente debería ser lo que hay en la celda de los casos, en este caso no hay nada, dividido entre los casos totales, dividido entre el 44, ¿no? Dividido entre el 44. A ver, voy a poner aquí pesos para repetir esto fácilmente, ¿no? Esto debería ser 0. ¿Por qué no me está dejando? Esto dividido entre el total de casos, que son
44. Ahí está, 0, ¿no? Y debería repetir esto para todos los otros casos, ¿no? A ver, un momento para que esto sea... Ahora sí. 0. Y esto yo lo voy a repetir para todos los otros casos. Ahí está, ¿no? Esto lo voy a uniformizar un poco. Aquí estás. Y le vamos a dar un poco de forma. Esta es nuestra tablita de probabilidades conjuntas, ¿no? Esta es nuestra tablita de probabilidades conjuntas. Por propiedades, la suma de todas las probabilidades siempre debería dar igual a 1, ¿no? Si yo sumo todas estas relaciones, esto me va a dar igual a 1, siempre. Eso tiene que suceder siempre, ¿no? ¿Qué hemos obtenido esta celda? ¿No? Cada valor lo divido entre 44. ¿Cuál es la probabilidad más alta? Esta, ¿no? Es de 0,20. Hay una probabilidad de 0,20, ¿no? De que un estudiante de estadística 2 inscrito en el semestre 2 2022, ¿no? Tenga 5 materias y tenga un hermano, ¿no? La probabilidad más alta. Este es el concepto de lo discreto, en el fondo, ¿no? Es la interacción entre dos variables y estas relaciones como pueden existir, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente hay algún tipo de relación entre el X y Y, ¿no? Noten que los valores que están acá descritos son diferentes, ¿no? Si todos fueran iguales o muy parecidos, no hay diferencia entre X y Y, ¿no? Claramente hay cierto valor más pesado alrededor del 1 y del 2, ¿no? Y también acá alrededor del 5 y del 6, ¿no? Todavía hay valores, la mayor cantidad de frecuencias se están acumulando en el 5 y el 6, ¿no? Ya, entonces esto es lo más cercano a una tabla de distribución de probabilidades discretas que vamos a ver, ¿no? Ya la siguiente clase del día lunes vamos a entrar a ver conceptos de las marginales y condicionales, y esas igual se las pueden ver desde el enfoque continuo o discreto, ¿no? En el caso discreto es pues, trabajar con estas tablas y empezar a armar algunas relaciones en base a esta, ¿no? Ya, súper. Entonces, por si acaso, este documento lo vamos a ir trabajando, sigue, así que ahí tienen igual la tabla dinámica con las fórmulas para cualquier consulta, ¿no? Ya. Nos vemos entonces, ya estamos a las 4. No sé si tienen tal vez preguntas, comentarios antes de ir cerrando la clase. Licenciado, disculpe, Sí, sobre las clases, son grabadas, ¿verdad? ¿No? sí, estoy grabando las clases. Les he mandado por si acaso en el grupo de la materia, es 145. Aquí estás. Aquí tienen, está fijado. Si se van acá, hay un enlace. No, no es este. Debería haber un mensaje. A ver, les voy a volver a mandar, si no. De todas formas, se los muestro acá. Licenciado, con Sí. respecto a los apuntes que hizo, ¿esos igual los sube o no? Sí, por ejemplo, les he mandado al grupo que debe estar este enlace, ¿no? Si no, se los vuelvo a pasar ahorita al Telegram. Este es el chat. Un ratito. 145 al canal, tengo que entrar. Aquí en el canal está este enlace, por si acaso. Este enlace, el que está fijado. En ese enlace les va a llevar a esta página donde están las características de la materia. Aquí por si acaso ya están las fechas de los exámenes, ya están las fechas de los exámenes, la entrega de las prácticas y aquí están las grabaciones por si acaso, ¿no? La sesión de avance en YouTube, de la anterior clase está acá, de las clases de hoy normalmente los subo el fin de semana, ahí van a aparecer los enlaces, ahí pueden ver las clases y aquí hay una parte donde dice apuntes de la materia, ¿no? En apuntes de la materia, si hacen clic ahí, ahí están justamente los apuntes que hemos ido haciendo, bueno, que van a estar, ¿no? Todo lo que hacemos ahorita en el ERE, esto yo lo actualizo y se va a cargar acá, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos nosotros aquí en la función masa de probabilidad, funciones de densidad, por ejemplo. Ahí está eso ya, ¿no? Así que pueden ir tomándolo como apuntes, ¿no? Son apuntes referenciales, ¿no? Que les puede servir para ir viendo lo que hemos avanzado, si no han podido estar en la materia o quieren repasar algo más que hemos visto, ¿no? Eso. Está bien, Lice, gracias. Ya. Súper. Creo que no hay más consultas. Nadie. Ya. Listo. Entonces, nos vemos. Nos vemos el día lunes. Cualquier cosa igual me avisan en el Classroom o en el Telegram.